Amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y espero en el Señor pues que se encuentren bien y que a través de estas grabaciones que estamos llevando a cabo pues podamos formarnos cada vez más como esos hombres que la iglesia del Señor necesita. Quisiera iniciar con esta importante lección acerca de hombres conforme al corazón de Dios. Ustedes pueden ver ahí que dice ancianos conforme al corazón de Dios, pero hay que ver que estos requisitos que los pastores deben de cumplir para poder servir en la iglesia del Señor, solo 3 no aplicarían para todos los varones, de resto, pues todos sí aplicarían. Así que es necesario que nosotros hoy, como hombres en la iglesia del Señor, pues empecemos a desarrollar un anhelo profundo por servir en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar entonces considerando esta lección número 1, que tiene por título Anhelar el obispado, el estiramiento hacia la obra noble. Aquí hay una analogía inicial importante a considerar. Imaginemos a un atleta en la antigua Grecia, cuyo cuerpo se inclina hacia adelante, cada músculo en tensión, los dedos rozando la meta. Este atleta no corre por inercia, corre porque su visión está fijada en el premio. Esto es algo supremamente interesante que nos ayuda a entender un poco lo que Dios espera de nosotros, que tengamos una visión puesta en aquel premio que Él nos ha prometido en la esperanza de la vida eterna al lado de Él. Entonces, cuando el varón anhela el obispado, pues no está buscando títulos para sentarse, sino más bien que está estirando su carácter pues para lograr alcanzar la estatura de Cristo y poder así servir a su iglesia. Ojo con estos 2 objetivos principales, nuestra meta, alcanzar la estatura de ¿quién? De Cristo y poder ser siervos útiles en la iglesia del Señor. Aquí hay un versículo clave a considerar y es 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, donde dice la palabra fiel, si alguno anhela obispado, pues buena obra desea. Así que debemos mirar nosotros con el celo que nos está hablando el apóstol Pablo. No dice que si alguno acepta el cargo por presión, sino si alguno anhela. Este anhelo pues nace de un corazón que ha contemplado a Cristo en la cruz. Cuando nosotros hemos contemplado ese gran sacrificio que hizo el Hijo de Dios por todos nosotros, pues obviamente vamos a desarrollar un deseo por estirarnos para poder hacer la obra que Dios pues demanda de nosotros, ya que nos encontramos en una deuda bastante grande. Y este varón pues obviamente ha comprendido que la iglesia no es una organización humana, sino que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la gran pregunta que hacemos nosotros al desarrollar esta lección es ¿cómo puede un varón redimido ser indiferente a la necesidad de pastores en la iglesia del Señor? La indiferencia, y ojo con esta apreciación, no es humildad. Esa indiferencia es falta de visión espiritual, que está ignorando pues el ruego que hace nuestro Señor Jesucristo allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, y quiero que vayan a sus Biblias, Mateo, capítulo 9, versículo 38. Vamos a leer esa porción de las Sagradas Escrituras cuando dice el Señor allí: Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, esa falta de visión espiritual que ignora ese gran ruego que hace nuestro Señor Jesucristo, pues claramente es el resultado de una indiferencia, ¿sí? De nosotros como hombres frente a esa gran necesidad que tiene el cuerpo del Señor de servidores como tal en su pueblo. Ahora, vamos a analizar un poco aquí la cuestión de palabras. Y vamos a empezar con el significado de orego, ¿sí? Al argumento de autoridad. La Escritura establece que el deseo pues debe de ser voluntario, ¿sí? Y ojo, no es un deseo que deba de establecerse por ganancias deshonestas, sino voluntario. Y aquí, por ejemplo, analizando un poco la etimología de la palabra oregomai, pues implica aspirar externamente, estirarse para lograr alcanzar. Y esto no es una ambición carnal,
sino más bien una aspiración espiritual al servicio. Todo varón está llamado a esto, todo varón delante del Señor pues tiene este compromiso. Si ha entendido lo que anteriormente mencionábamos, ¿sí? Que es el de entender que nosotros pues hemos sido rescatados por esa sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo ha derramado por todos nosotros. Por eso la gran pregunta, ¿un varón redimido debería o puede ser indiferente a esa necesidad de pastores en la iglesia? Pues claramente se contesta la pregunta y es un no absoluto, ¿sí? Entonces, como cristianos, como hombres en el pueblo de Dios, pues debemos de considerar estas referencias bíblicas que citamos acá de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, cuando dice que el que anhela obispado, buena obra desea, ¿sí? Ahora, la cuestión de valoración, ¿por qué es una buena obra? ¿Sí? Según pues como tal, desde el principio griego, que está dicho allí por el apóstol Pablo cuando le escribe esta carta a Timoteo, pues tenemos que analizar primero un argumento de causa. Y es buena porque su causa es el amor de Cristo. Ojo con esto. Es buena la obra que nosotros anhelamos porque es causada por ese amor que nuestro Señor Jesucristo pues ha tenido hacia cada uno de nosotros. Vamos a leer en Efesios la palabra del Señor allí, Efesios capítulo 5, versículo 25, cuando dice allí la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ese amor sacrificado de nuestro Señor Jesucristo pues debe de ser el motivante principal que nos lleve a nosotros a servir dentro de la iglesia del Señor. Un varón estático pues es un varón que no ha entendido la manera en cómo Cristo ha amado a su iglesia. También existe acá un argumento de signo, ¿sí? El fruto de esta obra pues es la edificación del cuerpo. En Efesios capítulo 4 versículo 12 dice las Sagradas Escrituras: el propósito para el cual, por ejemplo, se busca tener hombres que sirvan dentro de la iglesia del Señor. Dice allí la Escritura que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el fruto, el resultado como tal de esta buena obra, pues se traduce al final en la edificación del cuerpo, ¿sí? Así que, por ejemplo, acá analizando un poco el término kalos, pues sugiere algo que es intrínsecamente bello, intrínsecamente noble e intrínsecamente útil, ¿sí? Por lo tanto, anhelar, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en esa primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, cuando declara que un varón que anhela obispado buena obra desea, significa que esa buena obra pues es algo bello, noble y útil, sí, que se establece pues como tal, como un principio espiritual y que va a favorecer bastante a la iglesia del Señor. Importante que cada uno de ustedes considere entonces estas referencias bíblicas, Efesios 5:25, que las estudie a profundidad, también Efesios capítulo 4, versículo 12 y Tito capítulo 1, versículo 9. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros como hombres dentro de la iglesia del Señor, pues entendamos esa gran necesidad que hay dentro del pueblo del Señor de varones preparados, capacitados, que estén anhelando esa buena obra de ser servidores en la iglesia del Señor. Ahora, el propósito como tal de ese anhelo es la plenitud de la iglesia. Así como el cuerpo físico pues necesita sistemas de coordinación para crecer, pues el cuerpo de Cristo necesita pastores para lograr llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hablamos mucho que una iglesia sin ancianos es una iglesia deficiente, una iglesia sin hombres comprometidos con la causa, comprometidos a servir, pues va a ser una iglesia que no va a lograr esa estatura y esa plenitud que la palabra del Señor demanda de nosotros. Dice aquí el Espíritu Santo en Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y noten ustedes acá que él mismo se encargó de constituir, versículo 11, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, ¿con el único fin de qué? Con el único fin de
lograr esa medida, esa estatura, conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la meta aquí al final no es el control, sino la perfección de los santos. Cuando nosotros entendemos la gran deuda que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, pues buscaremos hacer su voluntad y buscaremos nosotros lograr llevar a la iglesia del Señor a esa perfección, a esa estatura, a ese modelo establecido en las Sagradas Escrituras. No olviden entonces también considerar Efesios 4:13 como lo hemos leído, Efesios 4:11 y también Colosenses capítulo 1 versículo 28. Existe también la realidad del ruego divino. El Señor ve a las multitudes como ovejas sin pastor. ¿Sí? Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36 dice la Escritura: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor entonces está viendo claramente y atentamente a su pueblo y tristemente los ve como ovejas sin qué, como ovejas sin pastor. Así que es necesario que cada uno de nosotros como hombres de Dios pues estemos desarrollando esas cualidades, esas características, ¿sí? Esos talentos para poder servir en la iglesia del Señor, para ser esos obreros que son el resultado de un ruego divino para poder obviamente llegar a esa mies, ¿sí? Que el Señor está viendo y que nosotros podamos convertirnos en esos pastores para que estas multitudes no estén errantes, ¿sí? Por diferentes lugares, exponiéndose al peligro, al riesgo latente de las falsas doctrinas y del mundo de hoy, ¿sí? Todo porque no tienen qué, porque no tienen pastores que cuiden de ellos. Aquí es imperativo lo que dice la palabra: rogad pues el varón que anhela. Y ojo con esta declaración: el varón que anhela es la respuesta humana al ruego de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros oramos muchas veces a Dios buscando respuesta de Él para con nuestras necesidades, para con nosotros. Pero también Dios ruega, ¿sí? Para que nosotros podamos entender y apreciar cada vez más esa gran necesidad que tenemos nosotros de servir en su obra, ¿sí? Por eso dice allí el Señor Jesucristo: rogad pues, ¿sí? Al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El varón entonces, quiero ser insistente con esto, el varón que anhela es la respuesta humana al ruego de Cristo. Las referencias bíblicas para que las consideren, amados hermanos, es Mateo 9:36, Mateo 9:38 y Marcos capítulo 6, versículo 34. Ahora, el sentir de Cristo en el varón, el que no anhela, demuestra falta de qué, falta de ese sentir que tuvo también nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo, en la carta a la iglesia de Filipos, en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, podemos nosotros leerlo allí de la siguiente manera. Dice lo siguiente, Filipenses capítulo 2, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo también en Cristo Jesús? Pues el que hubiese hombres amantes de su obra, amantes de su iglesia, amantes de servir como tal a esas ovejas que andan dispersas, expuestas al peligro y al riesgo de las falsas doctrinas del mundo y del pecado que tanto nos acecha diariamente. Así que la ausencia de anhelo, pues es un síntoma de una fe ¿cómo? De una fe estancada. Como hombres a veces nos vemos nosotros estancados. Y todo porque ese anhelo no se ha desarrollado en nosotros. Y esa fe estancada, pues claramente muestra que en nosotros hay mediocridad, ¿sí? En nosotros no se está fortaleciendo, desarrollando, creciendo ese amor que debemos nosotros de tener para con nuestro buen Dios. Referencias bíblicas, hermanos: Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 7, Juan capítulo 10, versículo 11 y Hebreos capítulo 13, versículo 17. Anhelar, como ya lo hemos dicho entonces, pues no es buscar esos puestos de autoridad o de reconocimiento, es más bien buscar el martirio del servicio diario. Servir en la iglesia del Señor pues implica a veces esas aflicciones y esas tristezas que trae consigo pues el apreciar o ver, por ejemplo, las deficiencias o dificultades en cada uno de nuestros hermanos.
Pero algo que nosotros debemos de sentir en nuestro corazón es el amor que ha tenido nuestro Señor Jesucristo, que nos constriñe, que nos debe de llevar, ¿sí?, a ser esos hermanos varones en la iglesia sacrificados, capacitados para ir y hacer la obra de Dios y a la manera de Dios. No puedes sino anhelar que la iglesia del Señor sea cuidada. Ese es el resultado de un buen varón, de un buen hombre dentro de la iglesia del Señor. ¿Qué hace un buen hombre dentro de la iglesia del Señor? Pues anhela cuidar el pueblo de Dios, anhela cuidar la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para todo varón, si no nos estamos estirando, pues estamos retrocediendo, estamos yendo nosotros hacia atrás, estamos perdiendo nosotros ese primer amor que en un principio pues tuvimos cuando fuimos nosotros llamados por nuestro Señor Jesucristo. No anhelar servir como anciano pues solo demuestra carencia del sentir que también tuvo nuestro Señor Jesucristo. Demuestra también carencia de ese amor por la iglesia del Señor. Y también hay una gran falta de estima hacia ese sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Recordemos, Jesús vio las multitudes como ovejas sin pastor y nos ordenó rogar por obreros. Al ver la necesidad actual de pastores fieles en la iglesia, pues, ¿cómo estamos orando? ¿Será que nuestra oración se limita a ese envía a otros, ¿sí? ¿O está abierta a convertirse también, como lo dijo en algún momento uno de estos grandes hombres en el Antiguo Testamento, heme aquí, envíame a mí? ¿Qué te impide servir en la iglesia del Señor? ¿Cuál es ese obstáculo? ¿Cuál es esa barrera? Creo que no deberíamos de tener ninguna. ¿Por qué? Porque si amamos realmente a Dios, pues vamos a hacer nosotros su voluntad y vamos a llevar a cabo cada uno de sus mandamientos. Y va a existir en nosotros el sentir que también hubo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y espero que este corto video les ayude mucho a reflexionar en esa gran necesidad que tiene la iglesia del Señor hoy de hombres que anhelen el obispado, que anhelen servir dentro de la iglesia del Señor. Un fuerte abrazo para todos.